Niños aquí para que asistan a su escuela infantil. Pueden pasar las maestras de escuela infantil. Después de esta mañana de gloria en la presencia del Señor, yo quisiera que usted estuviera muy atento a la palabra. Amén. Usted va a estar muy atento porque voy a hacer unas preguntas mientras yo voy predicando. ¿Sí o no? ¿Sí? Yo voy a hacer algunas preguntas mientras voy predicando, así que muy atento. Y quisiera que estuviera muy pendiente al mensaje, amén, porque es un mensaje que le pedí al Señor la dirección. Mire, ¿quiénes anhelan aquí una vida espiritual que dicen, pastor, yo anhelo profetizar, hablar en lenguas, que Dios me use en sanidades? Yo quiero que el Espíritu Santo esté en mí y quiero que Él comience a manifestarse en mi vida como nunca antes. Levanten la mano sin pena. Amén. La mayoría, ¿verdad? Todos. Entonces, este mensaje es para ti. Para los que dicen, yo quiero que Dios me use. Porque este fue el mensaje que me abrió los ojos espirituales a mí. Porque yo entendía mal la escritura. Entonces yo quiero compartirte esta palabra para que tus ojos espirituales sean abiertos también. Amén. Dice la palabra en Mateo 4:23 que Jesús iba por toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando el reino de Dios. ¿Proclamando qué? El reino de Dios, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él iba ¿qué? Proclamando el reino de Dios, e iba ¿qué? Sanando, e iba liberando a los cautivos, iba Dios usándolo, pero iba proclamando el reino de Dios. Ahora mi pregunta es, yo quiero que alguien me la responda, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús cuando hablaba del reino de los cielos? Porque ese era el mensaje de él. El mensaje de Jesús era uno solo, el reino de los cielos. Pero ahora explíqueme usted, ¿a qué se refiere Jesús? ¿A qué se refiere ese mensaje del reino de los cielos? A nuestra salvación, ¿verdad? Y cuando a nosotros, cuando se nos habla del reino de los cielos, enseguida nos pintamos arriba en el cielo, ¿verdad? Enseguida nos vemos en el cielo. Como si el mensaje de Jesús fuera, yo voy a morir y ustedes se van para el cielo, ¿verdad? Algo así. Es lo que entendimos, ¿sí o no? ¿Estamos o no estamos? Pues no es así. No es nada de eso. Lucas 16:16 vuelve Jesús a decir, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde allí se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. Si nos vamos a la interpretación bíblica que usted acaba de decir, que es ir a los cielos, dice, no, entonces todo el mundo deseaba la muerte para irse allá. No, porque dice, desde que Juan el Bautista se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios, y todos se esfuerzan en entrar en él. ¿Cómo así? Yo eso tampoco lo entendía. ¿Usted lo está entendiendo? Me imagino que tampoco. Y viene la última. No quisiera que se enredara, pero ahorita vamos a desenredar todo esto. Los discípulos, Jesús los escoge. Y por allá en Mateo 6:9, los discípulos ven, están todavía verdecitos espiritualmente, están apenas comenzando a caminar con el Señor. O sea, el tiempo de la elección de los 12, al momento en que ellos hablan esta palabra, era un tiempo corto. Ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar, porque los discípulos lo veían orando. Enséñanos, Jesús, a orar. Y Jesús les enseñó una oración modelo, que ¿cuál es? El Padre Nuestro.
Y dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Sí o no? Paremos allí. Venga a nosotros tu reino. ¿Cuánto tiempo decíamos eso? Mucho. Sin embargo, ¿qué pasa? Ojo, en la oración del Padre Nuestro usted le dice: Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Pero en Mateo 12:28 Jesús dice: el reino ya está aquí. Dice: pero si yo por el Espíritu echo fuera a los demonios, ciertamente ya ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y entonces, pastor, ¿vino o no vino? En la oración dice: venga a nosotros tu reino. Pero, ojo, eso fue en Mateo 6. Pero ya en Mateo 12, 6 capítulos después, Él dice: si yo por el poder del Espíritu Santo expulso demonios, sano enfermos, eso quiere decir que el reino ya llegó. ¿Usted me está entendiendo o no? Entonces yo le hago una pregunta: ¿el reino vino o no vino? Y usted sigue pidiéndolo. Y lo pedimos durante mucho tiempo. ¿Vino o no vino? No es mi prédica, no es mi enseñanza, es lo que dice la Escritura. Lógico que son 6 capítulos, pero en el tiempo fueron 1 año, 2 años. No es un tema de religión. Se lo dice la Escritura. En el 6 dice: venga a nosotros tu reino. En el 12 dice: si yo expulso demonios, sano enfermos, a través del Espíritu Santo, quiere decir que el reino de Dios ya llegó. Lógicamente, ahora usted me va a entender con la explicación de qué es el reino. El mundo estaba en pecado porque Adán y Eva pecaron y le entregaron el mundo a Satanás, ¿cierto? ¿Y quién gobernaba la tierra? Satanás. ¿Sí o no? Dice: el príncipe de este mundo, dice la Escritura. El mundo estaba lleno de tinieblas, del juicio de Dios. Lo que había aquí de Dios, Adán se lo entregó a Satanás. Y ese plan de esa retoma, del recuperar lo que Satanás se había robado, a través de su poder y su gloria, con los ángeles, con el Espíritu Santo, el escuadrón de Dios, dijeron: vamos a tomarnos la tierra con este poder y vamos a quitarle a Satanás lo que me robó. Eso se llama el reino de Dios. No es nada de lo que usted pensaba, que el reino allá arriba, no. Es la llegada del Espíritu de Dios y del poder de Dios a la tierra, a recuperar lo que Satanás se había robado. Por eso es que Él dice: la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, se proclamaron hasta Juan. Desde Juan, quien bautizó a Jesús, se proclama el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Él está hablando del presente. Es decir, el Espíritu, el reino de Dios ya está aquí. Cuando Él le enseñó la oración del Padre Nuestro a los discípulos, el reino de Dios no había sido establecido. Cuando Él fue bautizado y el Espíritu Santo descendió, se comenzó a establecer el reino de Dios aquí. Pero allí pasaron unos capítulos. ¿Estamos claros? Porque yo sé que esta verdad duele. Esta verdad duele. Duele demasiado. Pero yo no me la estoy inventando, yo te la estoy predicando. Jesús está diciendo desde Juan: todo el mundo corre para entrar
en ese poder que descendió del cielo para recuperar lo que Satanás había robado. Y dice que el poder se derramó y todos quieren entrar en él, en el Espíritu, al reino de los cielos. Cuando yo estaba sentado en una silla, yo me imaginaba lo mismo. Ay, el reino de los cielos cuando estemos arriba en el cielo. No se refiere a eso, porque ¿cómo va a decir el Señor? Y todos quieren entrar en él. ¿Y cómo va a decir si yo por el poder del Espíritu expulso demonios? Eso quiere decir que ya el reino está aquí. Tenemos que mirar cronológicamente las cosas. Cronológicamente las cosas. Romanos 14, 17. Mire lo que dice Pablo. El reino de Dios no consiste en comida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ya el apóstol Pablo te va dando el indicio de que es el reino de los cielos. Gozo en el Espíritu. Es decir, usted puede estar en la tierra y estar en el reino de Dios. Claro. Cuando tienes a ¿quién? Al Espíritu de Dios acentrado al reino de los cielos. Es eso. Pero por la definición del reino de los cielos, uno se imaginaba allá, ¿verdad? Entonces, ya teniendo la definición clara, Jesús dice, mire, la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento se escribió. Pero ahora desde Juan, todos quieren entrar en el reino de Dios, en el poder de Dios, en el bautismo de Dios. Precisamente, mire, con el mensaje, yo no sabía que el Señor iba a bautizar en el Espíritu a alguien. Y la pastora no conocía el mensaje de hoy. Cuando tú entras al reino de Dios es cuando el Espíritu Santo viene a ti y comienza a usarte para sanar, para liberar. Amén. Ahora, cronológicamente, ahora Jesús lo dice. Cuando él estaba predicando en Marcos 14, 27, él dice algo, dice, pero les digo la verdad, aquí hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ahí lo marcó cronológicamente. Él dijo, aquí hay personas vivas que van a experimentar este poder. El reino de Dios. ¿A dónde voy? Que muchos no hemos experimentado el poder de Dios porque hemos pedido que venga cuando ya el reino vino. ¿Sí me hago entender o no? Venga cuando el reino ya vino. Y dice la palabra que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Aquellos que quieren entrar en la presencia y en el poder de Dios y serán transformados. Jesús no estaba hablando de un lugar espiritual, de una posición en los cielos. Jesús estaba hablando del poder de Dios en la tierra. Lo que pasa es que siempre hemos creído, Dios es un Dios de los cielos y de la tierra, pero a Dios siempre lo hemos visto en los cielos, como si aquí no estuviera. Y ese ha sido el gran problema. Más Dios es Dios, y lo repito, de los cielos y de la tierra. Dele un fuerte aplauso al Señor. Claro, entonces el mensaje de Juan el Bautista, ¿cuál era? El reino de los cielos se está acercando. El reino de los cielos se está acercando. El reino, claro, viene el poder de Dios, se va a derramar. Viene con sus ángeles, viene con su Espíritu Santo. Ellos nunca habían experimentado eso. El pueblo no lo había experimentado. Sí lo habían experimentado aquellos que Dios designó específicamente, como Abraham, como Moisés, como David. Pero el pueblo no. Todos ellos anunciaban que venía el reino de Dios. Mas cuando Jesús vino y fue bautizado, el reino de Dios vino. Amén. El reino de Dios vino. Y entonces Jesús estableció una condición para aquel que entrara en el reino. Dijo, aquí no me va a entrar todo el mundo.
Juan 3:3 dijo, respondió Jesús y dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire que no es algo que vendrá en el futuro, es algo que ya está aquí. La profeta no profetizaría si el reino de Dios no estuviera aquí, si ella no tuviera el Espíritu Santo que lo tiene a través de Jesús. No profetizaría. No habría liberación, sanidad, si el reino de Dios no estuviera. Claro, entonces ¿qué viene? Que usted nace de nuevo, viene el bautismo en agua, en el Espíritu, y recibe el Espíritu Santo y comienza a ser un soldado de Cristo y embajador de ese reino de los cielos aquí en la tierra. Y comienza Dios a usarlo a usted en palabra, en profecía, en sanidad, en milagros, en lenguas. Si usted no tiene claro el concepto del reino de los cielos, va a seguir en el mismo error. Dijo, el reino ya está aquí, dijo Jesús. Pero claro, muchos corren hacia él, pero tienen que nacer de nuevo. Tienen que arrepentirse para que entren y experimenten el poder de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿usted lo sigue pidiendo? ¿O usted anhela que ese reino viva en su vida? No distinguimos la cronología, los tiempos. Cuando Jesús le dijo eso a los discípulos, el reino no había venido. Pero 6 capítulos después ya el reino vino. ¿Sí? Ahora, vamos a una definición aún más clara. Pablo se caracteriza por no dar tantas explicaciones, sino que explica las cosas claramente y dan el punto. En 1 Corintios 4:20, el apóstol Pablo define el reino de Dios y ahí hay un punto final. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Es decir, el mensaje de Jesús fue uno solo. Yo voy al Padre, pero el poder del Padre viene para ti. Ese es el reino de los cielos. Acuérdate que nosotros somos lo que hacemos la diferencia en nuestra partida. Ay, cuando yo muera que vaya al cielo. Para Dios no. Para Dios tú eres un ser viviente y Él es Dios de arriba y de abajo. Y Él conoce a sus hijos abajo y conoce a su creación en los cielos. Lo que pasa es que confundimos el reino de Dios con lo que sucede en el cielo. Y comenzamos fue a pedir y a pedir y a pedir siempre que el reino de Dios viniera a nosotros cuando el reino de Dios ya se había implantado. Cuando usted desconoce una verdad, se vuelve esclavo de una mentira. Porque yo le estoy leyendo la palabra dijo, el reino ya está aquí. Sin embargo, martillábamos pidiendo lo que ya se había implantado en la tierra. La diferencia entre un ser espiritual y un ser natural está en aquellos que viven en el reino de Dios y aquellos que no viven en el reino de Dios. Usted puede ver un cristiano y dice, hey, hay personas que una vez yo me acuerdo de una persona que vino aquí, recibió una palabra profética y el Señor le dio de todo y salió asustada. Salió asustada. Asustada. Porque no conocen el reino de Dios. El reino de Dios es que tú como hijo, como hija de Dios, Dios quiere usarte con poder para que tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposo, la abuela, el que está enfermo en tu casa, tú vayas allá y le des orden a esa enfermedad que salga de la vida de tu pariente y las tinieblas escuchen tu palabra y obedezcan. Que comiences a ser usado por Dios. Usado por Dios. Porque el reino de Dios ya está aquí. Ya está aquí. Y le dice, Señor, pero yo ¿cómo hago para que me uses?
Es eso. Ya está. Dice, el reino de Dios se mueve. Ahí está el reino de Dios. Y solo aquellos que son valientes arrebatan ese reino para sus vidas. Arrebatan ese poder para sus vidas. Jesús no estaba hablando de un lugar en los cielos. Jesús estaba hablando de aquí en la tierra. Amén. De vivir vida sobrenatural. De tener ojos espirituales y no ojos carnales. Allí es donde debemos poner nuestra mirada. Ahora bien, entre Mateo 6 y Mateo 12, si Jesús dice, cuando dice, si por el poder del Espíritu yo echo fuera demonios, es porque el reino ya está aquí, ¿verdad? Se los acabé de leer. En Mateo 10, entre el 6 y el 12, Jesús hace una delegación sobre los discípulos. Y ellos reciben el reino de los cielos. Dice la palabra que Él les dio, los ungió. En algunos versículos dice que Él sopló sobre ellos. Reciban. Y dice la palabra que les dio autoridad de expulsar espíritus malignos y sanar toda clase de enfermedades. Si podían expulsar todo espíritu maligno, haga un silogismo. Y Jesús dice que todo aquel que expulsa espíritus malignos ha recibido ¿qué? El reino de los cielos. Quiere decir que el reino de los cielos, en Juan, en los discípulos lo recibieron el día que Jesús sopló sobre ellos. Y el reino de los cielos viene a tu vida ¿cuándo? Alguien que me lo diga, ya con base en esto, alguno que levante la mano diga, pastor, y tiene un 10. ¿Cuándo recibe usted el reino de Dios? Dígalo duro. Con el bautismo del Espíritu Santo. Porque dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en mi reino. Pero no el reino de arriba. Ese es cuando te mueras en 50 años, 100 años. El reino está aquí. Tú vas a entrar aquí en el reino cuando recibas el bautismo de agua y del Espíritu. Él no se estaba refiriendo arriba en los cielos. Él se estaba refiriendo aquí. De cómo vivir una vida sobrenatural, una vida cuando yo sea consciente de que tengo que vivir en el reino de Dios. Vamos a hacérselo más fácil. Vamos a trazar una línea imaginaria aquí de fuego. Aquí hay una línea imaginaria. Y aquí están los creyentes, los cristianos, los que leen la palabra, los que quieren conocer más de Dios. Y Dios dice, los que me atraviesen esa línea, yo los voy a usar con poder, con gloria. Y entonces hay unos cristianos que se ponen así. ¿Será? Ya son cristianos. Y de allá para allá están los que no creen en nada, los ateos, los que creen en los demás dioses. Aquí están los cristianos y dicen, algunos dicen, arrebatan, no les importa nada y entran. Son valientes, eso no les importa si piensan bien, si piensan mal de ellos. Arrebataron el reino y entraron. Y aquí viene Dios y le limpia estas vestiduras, le pone el anillo, la capa al hijo pródigo y los llena de autoridad y de poder. Y comienza el Espíritu Santo a poner esa armadura y comienza a expeler ese poder, el poder del mismo Dios, el Espíritu de Dios. Y cuando esta persona que entró en el reino sale al mundo, aún la sombra sana, porque el poder de Dios está en ella. Pero solo aquellos que trazaron la línea imaginaria. Digo imaginaria para que me entienda que el reino de Dios es algo real pero espiritual. No se está refiriendo a nada allá arriba. Amén. A nada, absolutamente nada. ¿Tú sabes por qué Satanás odia tanto a los hijos de Dios? Porque los hijos de Dios son, dice la palabra, el real tesoro de Dios. ¿Por qué?
Porque Dios nos concedió algo que a Satanás no le concedió, y es su propia gloria. Ahora la pregunta es, ¿tú quieres entrar en el reino o no? Entonces tú a veces ves a una persona, te sientas en la iglesia, estás pensando en el almuerzo, y ves al de al lado y ves la señora que hace así. O se ríe. O habla en lengua. Y tú te asustas. Te asustas porque estás en la plena carne y no conoces nada del Espíritu. Nada. Me acuerdo cuando comenzamos la iglesia en el año 2000, por allá 18. Y me acuerdo que estábamos en un hotel y una vez nos llegó una señora del Chocó. Que la señora hacía duro, ¡llama! Y hablaba duro cuando sentía esa presencia. Y había otro chico con otra manifestación. Y había otro, hasta que una vez me dijo alguien, me dijo, pastor, mi sobrino se asustó. Me dijo que no iba a volver. Se asustó. Claro, porque son niños. Y a veces uno como pastor, y a principio de las cosas, uno ¿será que eso lo puede controlar? ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo me acuerdo una vez que salí de una iglesia. Yo estaba asistiendo a mi iglesia y había un congreso en una iglesia grande de aquí. Y yo dije, vamos allá, que allá los viernes es de fuego. Él dijo, de una, vamos. Y nos fuimos para allá. Y cuando ese hombre entró a la iglesia, comenzó a sentir un fuego y comenzó a hacer así. Yo le dije, ¿qué te pasa? Y comenzó, siento un quemazón. Y yo le dije, ¿pero qué? Después comencé y dije, no, es el Espíritu de Dios. Él toca como quiere. Y a veces uno se pone criticón y la hermana hace así. No se ponga a mirar eso. Concéntrese. Yo soy muy respetuoso de eso. Y yo nunca había sentido algo. Bueno, sí había sentido cosas temporales, como una vez que estoy en un congreso y predicó el pastor Claudio Freidson, un hombre que Dios usa mucho, un argentino. Y sentí yo cerré los ojos y sentí un remolino. Y yo dije, Señor, ¿qué es esto tan bonito? Gracias. No voy a abrir los ojos, Señor, porque yo quiero que esto no se vaya. Y pasé como una hora así, yo sentí un remolino así. Cuando de repente, como a los 3 días, yo estoy en la casa orando, arrodillado, Padre, y cuando yo comienzo a moverme así, una cosa es verlo en los demás, pero una cosa es verlo en ti, e involuntariamente. Yo dije, Señor, y comencé, Señor, no fue algo que yo provoqué, no. Cada uno percibe las cosas del Espíritu de modo diferente. De modo diferente. Yo me acuerdo yo quería hoy, yo le pedí, Señor, pero no vino, a Gustavo Báez. Yo le dije, Señor, ojalá vaya Gustavo. Porque una vez Gustavo, la primera vez que fue a la iglesia, fue allá vestido de negro y con su gorra. Y la pastora estaba ministrando, y en una de la administración el Espíritu Santo comenzó a bañarlo en escarcha. Él hacía así y caía la escarcha en el piso. ¿A quiénes le ha caído escarcha aquí en la iglesia? Levanta la mano porque pronto hay algunos incrédulos. Amén. ¿Dónde está Silvia, que hace como domingo pasado creo que le cayó también? Cada uno tiene una experiencia diferente. Después él me vino y me preguntó, pastor, ¿eso qué? Yo le dije, yo no sé. Yo lo que sé es que Dios quiere algo contigo. ¿Qué? No sé. Tú debes saber. Pero es un recibimiento de Dios. Como diciendo, mira lo que te tengo. Mira que te amo.
María Laura, me acuerdo yo, aquel viernes en el apartamento, que decía: pastor, mire, pastor, y feliz. Cada uno tiene una manifestación del reino de Dios diferente. Entonces, cuando usted comienza a ver esas manifestaciones, si usted está en la carne, usted se asusta y se va. Lógico, todo en su orden. Tampoco es que va a haber el desorden, porque una vez se metió el desorden y Pablo dijo: no, aquí no me van a hablar en lenguas toditos, porque entonces ¿quién va a escuchar? Todo en orden. ¿Sí? Pero desde Juan, dice Jesús, todos queremos entrar allí, en ese gozo. Cuando tú entras en la presencia, en el reino de Dios, en el Espíritu, tú sientes un gozo. Entra esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entra el poder de Dios. Amén. Y vives en lo que Dios te prometió. Amén. Mire, Jesús murió para que todos entráramos en ese reino. Pero aquí en la tierra, olvidémonos del cielo, porque te faltarán 50, 60 años, algunos no se sabe. Pero aquí en la tierra hay algo que se llama el reino de Dios. Y es esa línea que algunos traspasan y comienzan a experimentar cosas. Dice: mi pastor, yo escucho una voz. ¿Sabe qué? A principio hace como 15 años, yo me leí el libro Buenos Días, Espíritu Santo, donde el pastor, el autor de ese libro, hablaba de una relación con el Espíritu Santo. Y yo me fui a la ventana y yo dije: voy a experimentar a ver si esto que él dice es verdad. Ya yo era cristiano, pero yo venía de una iglesia en donde no se hablaba mucho del Espíritu Santo. Y me acuerdo que en una noche, eran como las 12 de la noche, y yo me paré en la ventana y saqué la cabeza así. Y le dije: Espíritu Santo, te quiero sentir. Y comenzó un viento. Qué bonito, Espíritu Santo. Pero al rato el mismo diablo, digo yo, que me metió un pensamiento y dije: ese no es el Espíritu Santo, eso fue que un viento pasaba por ahí y te sopló. Mira lo que es el diablo. Entonces yo, de maldad, yo dije: no, aquí yo no me voy a quedar con la duda. Me esperé otro rato, como 15 minutos, y no pasó nada. Ningún viento. Y volví. Yo esperé a que pasaran los 15 minutos sin que nada pasara para decirle otra vez: Espíritu Santo, sopla otra vez. Y comenzó. Yo le dije: yo sé que eres tú. Ya sé que eres tú. Que tú eres tan real. Que puedo sentir que es el reino de Dios, que usted esté aquí. Y de repente sintió la presencia de Dios. Si usted no la siente, este mensaje fue para usted. Levante la mano el que la puede sentir. Gloria a Dios. Todo. El que no la siente, déjemela abajo. ¿Quiénes pueden sentir la presencia? Bien, gloria a Dios, la mayoría. Y si no, pero si yo me pongo a orar, pastor, y enseguida entra ese fuego y ese calor, o entra ese viento, es porque el reino de Dios está en ti. Claro. Y cuando el enemigo se te atraviese, te va a mirar. ¿Y cuándo el enemigo va a retroceder? Cuando él ve y dice: el reino de Dios está en ella, me voy. Pero de repente no voy a ver a ninguno aquí. Ve al que no tiene el Espíritu Santo y el que anda flojo. Ah, no, a este sí. A este sí lo voy a agarrar de una. ¡Ta! Pero cuando Satanás ve que la persona tiene el reino de Dios en su vida, Satanás no puede hacer nada. Nada. Entonces,
Borremos eso de que el reino de Dios del que hablaba Jesús era un lugar físico allá en los cielos. No, 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 no. Por eso Él dice, de los nacidos, mire que ahora sí va a entender muchas cosas. Él dice, Jesús dice, de los nacidos de mujer no hay uno mayor que ¿qué? Que Juan el Bautista. O sea, Jesús puso a Juan el Bautista como el mayor del Antiguo Testamento, uno de los mayores. ¿Por qué? Porque tuvo el privilegio de bautizarlo a él como Dios, como hijo de Dios, hablemoslo así. Pero él dice algo, pero en el reino de Dios el menor será mayor que Juan. Eso sí, yo demoré para entender eso. Entonces dice, de los nacidos de mujer en la carne, ahora mismo dice, no ha habido alguien como Juan. Pero en el reino de Dios, el menor va a ser mayor que Juan. Mayores cosas hará el que esté en el reino que el propio Juan. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro. En la antigüedad no pasaba eso. Y usted me va a decir, pastor, pero Samuel habló en el Espíritu. Sí, pero usted va a ver, si estudia las Escrituras detalladamente, dice que el Espíritu Santo entraba en la persona, profetizaba, y después el Espíritu Santo se iba. No vivía en una permanencia en nosotros. Mas cuando Cristo murió y nos entró en el reino de Dios, ahora el Espíritu Santo entra permanentemente, no temporalmente. En David estuvo temporalmente. En todos los del Antiguo Testamento estuvieron temporalmente. Entraba y salía, porque ninguno había recibido a Cristo. Mas cuando Cristo vino, por eso Jesús es claro, dijo, el Espíritu Santo que está con ustedes, es decir, Él está al lado, llegará el momento en que Él estará en ustedes, dentro. Ellos se quedaron, los apóstoles, así. O sea que ese Espíritu Santo que estuvo al lado de David, al lado de Samuel. Dije Saúl ahora rato, ¿no? O Samuel. Samuel, que estuvo al lado de Moisés, ahora va a estar dentro. Yo no puedo creer eso. Proféticamente en los libros de los profetas ya Dios había revelado eso. Y los profetas quedaban anonadados. ¿Y cómo va a ser eso? De que Dios derramará su espíritu sobre esa generación. ¿Cómo será eso? Los del Antiguo Testamento querían ver y estar aquí. Mire, le aseguro que usted, que Elías hubiese querido estar aquí viendo eso. Porque es que el Espíritu Santo en la antigüedad los usaba temporalmente. Pero aquí no, aquí hay una permanencia. Y eso dijo Él ahora. Él está con ustedes, claro. Pero después del Pentecostés, Él estará dentro de ustedes. Amén. Y Él, dentro de ustedes, los guiará. Mire qué lindo. Ese es el verdadero reino de Dios. Ya vamos a terminar. Amén. El verdadero reino de Dios no es comida ni bebida. No es un lugar físico cuando estemos arriba. Es que Dios anhela que tú entres en su poder. Que aunque lo pediste mucho tiempo, venga Señor a mí el reino. Dios te dice, ya el reino está aquí. Por eso, y finalizo con esto, ponte de pie. Imagínense esto a una persona que es recién convertida. Cuando Pablo les dice, les digo algo, anhelen profetizar.
¿Cómo así? ¿Que yo puedo anhelarlo y puedo profetizar? Sí, anhelen los dones, pero sobre todo profeticen. ¿Cómo así? Cuando tú estás ya en el reino, los dones de Dios están dando vueltas y dice, tú los anhelas, tú los recibes.